las sumas de Riemann nos permiten aproximar al área, a la medida del área real que determina una función sobre el eje X en un intervalo determinado, ¿ya? A ver, para que lo entiendan mejor, observen la gráfica. ¿Ya? Observen la gráfica. Tenemos una función f de x determinada por la curva en color azul. Tenemos el plano cartesiano, ¿no? con axisa x y ordenada en y. ¿Ya? Lo que me están pidiendo a mí es calcular, ¿ya?, el área de la región sombreada. Mucho dirá, profesor, esa superficie, esa región que me están mostrando, no tiene forma conocida. Ya no es un sector circular, no es un triángulo, no es un trapecio, no es un rectángulo. ¿Cómo vamos a calcular el área de esa región? Aquí es donde vamos a utilizar nosotros las sumas de Riemann. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar la forma de lo que me están pidiendo y vamos a utilizar figuras que sean muy fáciles de manipular por nosotros. A ver, ¿qué les parece si nos ayudamos con rectangulitos? Y vamos a decir, mira, y es más, vamos a hacer que estos rectangulitos tengan la misma base. Entonces, para calcular nosotros el área que me están pidiendo, lo que tendría que hacer es sumar las áreas de todos estos rectangulitos, ¿sí o no? Ya. Pero acá hay un problema, ¿no? Ya te habrás dado cuenta ya. Te habrás dado cuenta del problema. ¿Cuál es ese problema? Que cada rectangulito ya sobresale de la figura, ¿sí? Entonces lo que yo voy a obtener no es un valor real del área que me están pidiendo, más sí una aproximación, ¿ya? Muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos el número de rectangulitos? ¿Qué pasa si aumentamos el número de rectangulitos? Te das cuenta que lo que sobresale disminuye, ¿ya? Y tenemos una aproximación mucho más cercana del área que me están pidiendo. Ah, ya, profesor. Entonces, mientras voy aumentando el número de rectángulos, yo me voy aproximando cada vez más al área real. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo n rectangulitos ubicados en esta posición? De tal manera que esa cantidad de rectangulitos que yo voy a utilizar sea una cantidad muy, pero muy grande. Sea una cantidad muy grande. ¿Ya? Entonces la aproximación será mucho, mucho más cercana al área real, que es lo que me están pidiendo. Muy bien, entonces nos vamos a quedar con esta última parte. ¿Sí? A ver, vamos a suponer que tenemos n rectangulitos determinados de esta manera. Recuerda que n tiene que ser un número muy, pero muy grande. ¿Ya? Entonces lo que tendríamos que hacer, ¿ya?, es hallar el área de cada rectangulito, luego sumar. Profe, pero son muchos los rectangulitos que voy a obtener. Usted me dijo que es una cantidad muy grande. Entonces, ¿cuándo acabo? Voy a hallar el área de uno, así del otro, y sucesivamente, y luego voy a sumarlos. O sea, ¿cuándo acabamos, profesor? A ver, vamos a generalizar, ¿ya? Y nosotros sabemos que la base de cada rectangulito es la misma. ¿Ya? Esa ha sido la condición para hacer esta partición, que las bases tengan igual longitud. Y recuerda que el área del rectángulo es igual a que base por la altura, ¿sí o no? Base por altura, para el área del rectángulo. Entonces vamos a colocarle abscisas a alguno de los puntitos, recordando, ¿ya?, que la cantidad de rectángulos coinciden con la posición de la última abscisa, ¿ya? Si hay n rectángulos, ¿ya?, la última abscisa será x sub n, ahí la tenemos, y vamos a coger una porción, ¿ya?, de esta partición. Una porción nada más. Vamos a coger la última porción. ¿Ya? Y a esa porción le vamos a llamar nosotros delta de x. Es una pequeña diferencia en el eje de x. También se le llama diferencial de x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos relacionar este delta de x, que vendrá a ser la base para cada uno de estos rectangulitos, ya, con los datos que aparecen? O sea, los valores de los extremos a y b y la cantidad de rectangulitos que voy a utilizar. Ah, sencillo. Fíjate, la longitud que empiece en A y termine en B, ¿cómo la obtenemos? Claro, final B menos inicial A. B menos A me ayuda a obtener esta longitud. ¿Ya? Que empieza, la que empieza en A y la que termina en B, pues, ¿no? A ver, pero date cuenta que esa longitud está formada
por n veces delta de x, ¿sí o no? Porque hay n rectangulitos, pues, y cada una de sus bases mide delta de x, lo que hemos determinado al inicio. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es despejar el valor en delta de x, de tal manera que delta de x sea igual a ¿qué? B menos a sobre n. Muy bien, tenemos la base ya, tenemos la base. Ahora vamos por la altura, ¿ya? Y para ello voy a colocar estos puntitos ubicados en esta posición, de tal manera que cada uno de ellos sea la imagen de estas abscisas x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, así hasta llegar a un x sub n. ¿Te das cuenta? Pero alguno dirá, no, profe, a mí me han enseñado, ¿ya? Que la imagen de una abscisa, por ejemplo, la imagen de x sub 1 será f de x sub 1. La imagen de x sub 2 será f de x sub 2, y así sucesivamente. Pero fíjate en algo, este x sub 1 para mí es igual a ¿qué? ¿No? A la coordenada en A, aumentado ¿en qué? ¿Aumentado en qué? A la coordenada en A, aumentado en un delta de X. Ah, ya, o sea, el X sub 1, ya, el X sub 1 para mí será igual a la coordenada en A más cuánto aumentó, en cuánto aumentó A para llegar a X sub 1 en un delta de X, ¿no? Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, es por eso que reemplazamos de esta manera. Y para el X sub 2, a la coordenada en A ya no le voy a sumar un delta de X, le voy a sumar 2 veces delta de X. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Le voy a sumar 2 veces delta de X. Y así para el X sub 3 y para el X sub 4. Es por eso que coloco estas imágenes, pues, para cada una de esas abscisas. ¿Te das cuenta? Muy bien, de tal manera que esas imágenes se relacionen al menos con uno de los extremos, que es A, y con el valor en delta de X, que es B menos A sobre N. ¿Te das cuenta? Ahora, lo que podemos hacer nosotros es generalizar, porque yo no voy a trabajar con alturas distintas, ¿no? Para cada rectangulito. Lo que yo voy a hacer es generalizar para así poder utilizar nuestra sumatoria, pues, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a generalizar estas imágenes y yo voy a decir que estas imágenes corresponden a un f de A más K por delta de X, donde K asume valores que empiezan en 1 y terminan en N. ¿Te das cuenta? Entonces ya tenemos ¿qué cosa? Tenemos la base, el delta de X, y tenemos la altura, f de A más K por delta de X. Ahora sí voy a utilizar ¿qué cosa? Mis sumatorias, porque yo voy a hallar el área de estos rectángulos y las voy a sumar, ¿no? Para lo que me están pidiendo. Muy bien, entonces, esta será la propiedad que vamos a utilizar para aplicar las sumas de Riemann, ¿ya? Ahí está, utilizamos la notación sigma, que me indica la suma de todos esos rectangulitos, ¿ya? Pero para cada rectangulito el área es base por altura, ¿sí o no? El área es base por altura. La base, ¿quién será? Delta de X, y la altura es un f de A más K por delta de X, lo que hemos obtenido al generalizar esto, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí está. Ya, pero para que esta región se aproxime a la región real que me están pidiendo, la cantidad de rectángulos tiene que ser una cantidad muy grande, ¿no? Y cuando trabajamos aproximaciones, hacemos uso de los límites, pues, muy bien. Entonces, es muy importante también este tema que lo hemos visto en capítulos anteriores. ¿Ya? Entonces, para que esto suceda, para que esta suma se aproxime mucho, mucho a lo real, ¿no? A lo que me están pidiendo, la cantidad de rectangulitos tiene que ser una cantidad muy grande. Tanto así que tienda al infinito. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, esta propiedad es la que vamos a utilizar. Y recuerda también cómo obtenemos qué cosa, el delta de X. B menos A sobre N. Pero hay que tener mucho cuidado. En algunos casos te vas a topar, ¿no? Cuando tú efectúes la famosa suma de Riemann, te vas a encontrar con resultados negativos. Y usted se preguntará, ¿por qué obtengo un resultado negativo si yo estoy hallando áreas y el área nunca por nunca tendrá un valor negativo? Ah, ya, entonces, ¿por qué obtenemos esos resultados negativos? Ese negativo lo que me va a indicar es que yo estoy utilizando la parte negativa de la función. Por ejemplo, el área para esta porción será negativa. O sea, no es que el área tenga un valor negativo, sino que ese negativo me está indicando que yo estoy utilizando la región negativa de la función. Esta es la región negativa, ¿no? El que está bajo el eje X. ¿Te das cuenta? ¿Ya?
Entonces, si el área de esta región es menos 2, yo me quedo con el valor absoluto de esa región, o sea, más 2. ¿Ya? Muy bien, entonces esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo. ¿Ya? Lo vamos a ver mejor con un ejemplo.